Ajá, ¿cuál es la posibilidad, doctor Nelson Ford, de que se mantenga en el tiempo este nuevo esquema cambiario? Mira, eso va a ser de manera progresiva, temporal y dependiendo también cómo, bajo la estructura de inteligencia económica que ya se viene trabajando desde el gobierno central Ujú. y algunos acontecimientos del panorama internacional, podamos nosotros desactivar esa arma de destrucción masiva que pueda desembocar en la economía un nivel de destrucción plena, tanto interno y nuestra posición internacional. Me apoyo en el economista Mark Weisbrot, que a Ujú. su vez fue amigo del presidente Chávez, tuvo un artículo recientemente y explicó de manera metodológica cómo la incidencia del tipo de cambio influye en las estructuras de economías de alta volatilidad a nivel inflacionario y sobre todo con un panorama interno en el comercio internacional. Claro, ahora a los efectos del ciudadano común, por ejemplo, se tomaron algunas medidas que afectan la vida de la gente, positivo o negativamente. Por ejemplo, algunos productos protegidos, algunos productos y actividades protegidas al dólar a 10 bolívares, al dólar Sí, para preferencial. conservar el tema de los productos Exacto. básicos, alimentos, Y además medicina, estudiantes, medicina, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, el dólar para viajes el también complementario, se que es un liberó. sistema de Prácticamente banda. queda en un sistema de banda que ya comenzó a subir 200, 215. ¿Cuál es la capacidad del Banco Central para contribuir a mantener ese dólar, digamos, Las capacidades están ajustadas al derecho económico internacional y es lo que cómo se establece, come eso? lo voy a explicarlo de manera sencilla. Existe una ley que está consagrada desde Bretton Woods sobre el tema de la unidad de cuenta o reserva de valor que se maneja en el contexto mundial, que sigue siendo el Ujú, dólar. ujú. En este momento el dólar, como moneda de reserva, está presentando inconsistencia en el contexto mundial. El Banco Central como autoridad monetaria, como lo consagra la Constitución en el artículo 318, preserva la inflación y preserva las condiciones. Obviamente existe una página web con operaciones de inteligencia económica creando desequilibrio en el nivel del precio del dólar. Y eso, de manera directa o indirecta, genera desequilibrio en nuestra economía. Otro elemento también es Esos son que, factores exógenos, digamos, el elemento del caso del dólar, la página esta, el dólar sí, today, etcétera. sin Pero, por embargo, ejemplo, la opción que tiene el venezolano, sobre todo cuando tú ves un inversionista extranjero y que efectivamente, más allá, o un inversionista local, más allá, va a invertir en nuestro país para ser o exportador o para ser un importador estratégico, pero que contribuya al aparato productivo de la nación, ¿sí? Y busque elementos de equilibrio, entonces efectivamente va a ser más ajustado al derecho económico internacional cuando tú vas a comprar a través del DICOM un dólar con un nivel de precio. Lo que hay que sí, y que es un error que el gobierno no ha podido corregir, es la optimización de la calidad de los servicios y sobre todo el tema de cuando tú vas a adquirir la divisa, no pasar por el viacrucis que tiene el tema de Sencoes y sobre todo los intermediarios financieros en su contexto. H. Radonis dice, pregúntale quién toma las decisiones económicas del país, los que están de viceministros hacia abajo. Una cosa es que tomen las decisiones los ministros dentro de su estructura y otra es la sociedad de cómplices desde abajo, de quienes juegan a la desestabilización política del país con fines bien estructurados. Eso viene inclusive desde la sociedad de cómplices y se pudo notar cuando el presidente Maduro asume el poder en decisiones económicas y observamos que la guarimba trajo repercusiones en el tiempo de grandes pérdidas de activos del Estado y de condiciones de desequilibrio que de manera muy prudente se llevó al campo de la economía para tratar de resolver y ellos incrementaron el desabastecimiento programado. Funcionarios con costo político, facturados disfrazados de revolución y están dentro de los ministerios. Tiburón 2805, ¿hasta cuándo esos señores viven del pasado? Ya son 17 años de desastre. Milik 5 ha comentado, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a seguir comparando el pasado con el presente, viendo los desastres actualmente? Esto es en Instagram. Lamentablemente no ha existido un cambio de actitud con 17 años donde un verdadero sistema de gobierno que se traduzca en honestidad y progresista hubiese llevado al país hacia la verdadera vía del desarrollo y no la situación en la que vivimos actualmente. Sí, pero la memoria histórica te dice que no son 17 años. Podríamos decir de forma muy prudente y objetiva que son los últimos 3 años después de la estructura. Pero ¿por qué en 12 años ninguna de estas personas generaron críticas o condiciones cuando sabemos que el presidente Chávez responsablemente la inflación no superó el 50% y crearon condiciones de equilibrio económico para toda la sociedad? Diomar Alejandro, pregúntale si parte de la crisis económica que hoy vivimos no es parte de los 25.000 millones de dólares que se fueron en empresas de maletín. Bueno, y también habría que considerar no solo eso, que obviamente en la parte de la sociedad de cómplices también tenemos dentro de la estructura de quienes hoy están ocupando el Parlamento
una cantidad de muchachos dentro del eje político. Lastimosamente no me pude despedir del otro diputado, que yo quisiera decirle por qué hay diputados dentro de la Asamblea Nacional, para que lo sepan los que hoy forman parte de la estructura. Porque viajan semanalmente a Estados Unidos. ¿Quién le hace esos pagos? Porque esos diputados, en el activo de su modelo histórico, ¿quién está dispuesto a tener un histórico de salvaguarda de patrimonio público? ¿Será que Ramos Ayude es rico de cuna en su estructura? ¿Será que el presidente Maduro o sus conexos son ricos de cuna en su estructura? Debemos tener la moral, como lo dice mi grupo multidisciplinario. Quien porta la moral, y como nos lo enseñó el comandante Chávez en 12 años. Y hoy en día la Contraloría debería jugar un rol más imparcial en el campo político y hacer una política pública con responsabilidad. Y creo que aquí todos somos corresponsables de esta situación. Eso de que el pueblo salva al pueblo, estamos viviendo una situación donde el pueblo roba al pueblo, y los actores económicos, en vez de articular y cumplir los lineamientos constitucionales, pues estas medidas económicas, el DICON, el DIPRO, cumple perfectamente los elementos constitucionales, y sobre la Constitución todo, y fuera de ella nada. ¿Y por qué el gobierno no ha podido acabar con la figura del bachaqueo? ¿Qué pasa allí? Obviamente, para poderlo hacer, y es un punto focal bien interesante, nosotros desde nuestro grupo tenemos que formular, le hemos formulado, no para los actores, porque así como lo dijo el diputado anterior, pareciera que en esta democracia burguesa y en condiciones, que son sociedades que a la final no están escuchando al poder popular bolivariano, el de a pie, yo no he visto ningún diputado, ni de la oposición, ni del gobierno, dentro de las colas para poder tomar las medidas. Y creo que en este momento es necesario articular todos los sectores de la sociedad. Y obviamente cuando tú hablas de un modelo, nosotros desde nuestra humilde óptica tenemos una propuesta en nuestra página de la Unión Nacional del Bolivarianismo del siglo XXI, donde creamos unos economatos comunales con las poligonales definidas, un proceso de autoabastecimiento programado, de manera de ir eliminando el bachaqueo de manera progresiva, y también con la cultura tributaria, que se hicieron ciertas reformas para poder sincerizar. Pero ¿qué no conseguimos? Que tanto en gente de costo político adversario como el de los nuestros, en vez de estar ajustado a una realidad económica y sincerizar lo que perjudica el bolsillo de todos los venezolanos, están pendientes es de su bolsillo, y en río revuelto ganancia el pescador. Bueno, aquí, ya que le gusta la historia, dile que recuerde que antes de estos 17 años había comida, papel, productos de primera necesidad y medicinas. ¿De qué habla? Sí, pero habría que considerar durante esos años en el cual yo también viví, comentándole a esa persona, el seguro social, el pensionado, no tenía. Y bueno, y valiosamente, como lo dijo el diputado, ahorita le van a dar los estatiques y están articulando los dos ejes políticos. Pero qué situación tan difícil cuando tú veías una persona de la tercera edad sin su pensión al día. Qué situación tan difícil veías, que para tú poder estudiar... Ahorita los vemos sin medicamento, por ejemplo. Es correcto, pero también habría que considerar sin estar reivindicando el pasado. Estamos hablando de que tenemos situaciones que son y la falta de seguimiento y evaluación que tuvimos también dentro de la estructura. Pero durante esos 40 años de democracia representativa, totalmente distinta a la que trató fomentar de manera constitucional el presidente Chávez, y en el campo de la economía, hacer que un banco central y una nueva PDVSA tuviera condiciones de los excedentes petroleros, que ahorita tuvimos una caída del barril de petróleo de un 70%, cosa en la historia que durante los 40 años jamás el otro eje político lo había percibido. Y obviamente la frase de Arturo Goulart Prieto, sembremos el petróleo, ellos no lo hicieron, nosotros medianamente intentamos hacerlo, buscamos una inversión social planificada para los sectores más vulnerables de la sociedad. Lamentablemente no contábamos con un saboteo de nuestra economía interna, con el tema del consumo final de hogar y el desabastecimiento programado. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Eso que el gobierno llama guerra económica o errores de conducción de la política económica? No, yo lo veo como un estado de emergencia económica integral, así lo ve mi grupo. No, y obviamente con fines políticos. Pero, por ejemplo, ¿ustedes no hacen una evaluación crítica de la gestión económica del gobierno? Yo considero que en este momento la gestión económica está tratando, imagínate, yo pienso que el presidente Nicolás Maduro ha tomado 25 a 27 medidas antes de los 14 motores y los 3.500 sectores que hemos hablado de la economía productiva de trabajo. Pasar de un modelo rentista importador a ser un modelo de trabajo,
y exportador requiere de la articulación de empresas socialmente corresponsables y de todos los sectores de la sociedad. Y en vez de estar luchando con mi hermano político que me adversa, debemos buscar soluciones para articular. Y creo que en este momento ni la estructura de quienes son los hacedores de política económica, los que la ejecutan, están dando respuestas oportunas al venezolano de a pie. Y en este momento creo que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y los demás ministerios con competencia deberían articular para buscar una salida y abocarnos, no solo con el tema del decreto Obama que nunca lo derogó, sino también abocarnos a resolver internamente el abastecimiento programado. Mis grandes tesoros, una persona que nos escribe en Instagram ha comentado, pregúntale cómo hacemos los pobres para viajar con un dólar flotante de 200 bolívares, con una tarjeta de crédito de 20.000 bolívares del límite. Bueno, obviamente ahí hay un tema que hemos tratado de cumplir con el Tratado de Basilea. Tenemos problemas de legitimación de capitales, que eso fue anunciado inclusive durante la gestión del presidente Nicolás Maduro y de otros elementos que se han acondicionado. Creo que si efectivamente una persona prudentemente usa la divisa con la sinceridad que el cupo mínimo electrónico son $300, se establecieron en el marco de los acuerdos de integración regional, en el marco del ALBA, en el marco de Mercosur, para poder viajar y en otras latitudes hasta un cupo máximo de $3.000. Lo que creo que la falla que hay es la optimización del uso del servicio y las irregularidades que tiene tanto CENCOES como los organismos que articulan. Yo creo que en este momento el ministro de Finanzas y Comercio Exterior debería abrir la brecha y articular y empezar a reestructurar el sistema de lo que es CENCOEX, Banco de Comercio Exterior, y buscar un modelo integral con 3 elementos: planificación estratégica, autogestión de las instituciones y tecnología de punta para poder lograr un equilibrio. Bueno, Nelson Foro, economista, profesor universitario, muchas gracias por habernos acompañado, les agradezco.